Buenas tardes, profesor Javier Lozada. Mi nombre es Jonathan Abreu, alumno de la Cátedra de Auditoría de Sistemas. Este es el último módulo donde usted pidió que hiciéramos una aplicación interactiva y que colocáramos todo lo que se aprendió durante el curso de la materia. Entonces, bueno, yo saqué un resumen de lo que uno tiene que hacer cuando uno va y hace una auditoría de sistemas en una compañía. Entonces comenzamos. Primeramente, yo lo dividí en 4 fases, que sería la fase del conocimiento, la fase de la planeación de la auditoría, y la fase de la ejecución de la auditoría, y la fase de resultados de la auditoría. Entonces, fase de conocimiento, que sería conocer los aspectos legales y políticos internos. Sobre estos elementos está construido el sistema de control y por lo tanto constituyen el marco de referencia para su evaluación. Entonces, esta fase de conocimiento tiene 6 fases. Primeramente se realiza una visita a la empresa o organización con el objetivo de examinar con juicio crítico y sistemático y posteriormente seleccionar qué se efectúa en la administración de informática en la organización, con el fin de emitir una opinión acerca de la eficiencia en la adquisición y utilización de recursos informáticos, la confiabilidad, la integridad, la seguridad, la oportunidad de la información y la efectividad de sus controles. Seguidamente hacemos una realización o la observación de cada uno de los procesos que se lleva a cabo. Entonces, se recopila la información para obtener una visión general de la empresa a auditar por medio de observaciones, entrevistas preliminares y solicitud de documentos para poder definir el objetivo y alcance del departamento que la componen. Entonces, tenemos una tercera fase que sería establecer los recursos de tecnología de información involucrados en el manejo de la información. Entonces, solicitar información sobre los equipos, número de ellos, localización y características, teniendo en cuenta que tenemos un estudio de viabilidad, número de equipos, localización y las características, fecha de instalación de los equipos y planes de instalación, contratos vigentes de compra, renta y servicios de mantenimiento, contratos de seguro, convenios que se tienen con otras instalaciones, configuración de los equipos y capacidades actuales y máximas, planes de expansión, ubicación general de los equipos, política de operación, políticas de uso del equipo. Entonces tenemos una cuarta fase que sería determinar las entradas y las salidas de la información. Entonces nosotros tenemos que hacer una descripción general de los sistemas instalados y de los que están por instalarse que contengan volúmenes de información. Manuales de forma, manuales de procedimiento de los sistemas, descripción genérica, diagramas de entrada, archivos, salida, la salida, fecha de instalación de los sistemas, proyecto de instalación de unos nuevos sistemas. Entonces pasamos a una quinta fase que sería la revisión de la documentación existente. Entonces, para hacer una adecuada planeación de auditoría en informática hay que seguir una serie de pasos previos que permitirán dimensionar el tamaño y características de área dentro del organismo auditado, su sistema, organización y equipo. En el caso de la auditoría en informática, la planeación es fundamental, pues habrá que hacerla desde el punto de vista de los dos objetivos: evaluación de los sistemas y procedimientos, evaluación del equipo de cómputo. Para hacer una planeación eficaz, lo primero que se requiere es obtener información general sobre la organización y sobre la función de informática a evaluar. Para ello es preciso hacer una investigación preliminar y algunas entrevistas previas. Con base a esto, planear el programa de trabajo, el cual debe incluir tiempo, costo, personal necesario y documentos auxiliares a solicitar o formular durante el desarrollo del sistema. Entonces tenemos una sexta fase que se debe identificar las vulnerabilidades y amenazas que están expuestas en la organización. Entonces, debido a la difusión de la tecnología de la información, la mayoría de las organizaciones actuales están expuestas a una serie de riesgos derivados de una protección inadecuada o una inapropiada de la información o de sus sistemas informáticos. Apuntaremos solo dos objetivos de esta vulnerabilidad creciente. Primero, con la gran expansión del uso de ordenadores personales se ha manifestado el problema de robos de identidad debido sobre todo a la carencia de controles de seguridad básicos. En segundo lugar, la evolución hacia entornos de acceso global y múltiple, con un aumento de la conectividad entre organizaciones distintas, plantea retos importantes a la gestión de la seguridad.
Los riesgos fundamentales asociados con la incorrecta protección de la información son personas no autorizadas, inexactitud de los datos, inaccesibilidad de la información cuando se necesite, entre otros. Tendremos una séptima parte que sería identificar los riesgos iniciales. Entonces, de los riesgos iniciales, cada auditor, de acuerdo al proceso que está evaluando, debe mirar qué riesgos son los que están relacionados directamente con el proceso evaluado y deben listarse como riesgos. Entonces, primeramente, incumplimiento en el cronograma de copias de seguridad de equipos de cómputo de usuarios y servidores. Funcionamiento inadecuado de las aplicaciones de software institucionales. Indisponibilidad del servicio o equipos de cómputo. Funcionamiento inadecuado de almacenamiento, fallas de las telecomunicaciones y el fluido eléctrico. Hacer un análisis y evaluación de riesgo sería la última fase. ¿Okay? Entonces, posteriormente al aplicar los instrumentos como entrevistas, se descubren nuevos riesgos. Al aplicar la lista de chequeo se descubre que faltan algunos controles en el proceso evaluado de acuerdo a la norma. Y el cuestionario están prácticamente todos los riesgos detectados en el proceso evaluado y se hace una lista de ellos. Entonces podríamos tener desactualización de software, pérdida de información por virus informático, incumplimiento en el reporte de la información, uso indebido de la información, inadecuada utilización del portal web institucional, desconocimiento en los avances del plan estratégico, acceso no autorizado a las instalaciones en el área tecnológica. Entonces, una vez hecho esta fase de conocimiento, se pasa a la fase de planificación o de planeación de la auditoría. Entonces, la fase de la planeación de la auditoría. De conformidad con la normativa de auditoría vigente, el proceso de la auditoría comprende la fase de planificación, ejecución del trabajo y comunicación de los resultados. La planificación de la auditoría comprende el desarrollo de una estrategia global para su administración, al igual que el establecimiento de un enfoque apropiado sobre la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría que deben aplicarse. El planteamiento también permite que el equipo de auditoría pueda hacer uso apropiado del potencial humano disponible. Entonces, esta fase tiene 7 fases o 7 pasos que tenemos que seguir. El primero sería identificar el origen de la auditoría. ¿Okay? Este es el primer paso para iniciar la planeación de la auditoría. En esta se debe determinar por qué surge la necesidad o inquietud de realizar una auditoría. Las preguntas que se deben contestar es de dónde, por qué, quién o para qué se requiere hacer la evaluación de algún aspecto de los sistemas de la empresa. La visita preliminar del área informática. Este es el segundo paso en la planificación de la auditoría y consiste en la realización o realizar una visita preliminar al área de informática que será auditada. Luego de conocer el origen de la petición de realizar la auditoría y antes de iniciarla formalmente. El propósito es el de tener un primer contacto con el personal asignado a dicha área, conocer la distribución de los sistemas y de dónde se localizan los servidores y equipos terminales en el centro de cómputo, sus características, las medidas de seguridad y otros aspectos sobre problemáticas que representen el área auditada. Vamos al siguiente paso, que sería determinar el estándar que será aplicado para la auditoría. Entonces, las mejores prácticas en auditoría recomiendan COBIT como la herramienta estándar para las tecnologías de información más utilizadas en la ejecución de auditorías. A continuación se aplica detalladamente algunos conceptos manejados por esta y los dominios, procesos y actividades que los conforman. Primeramente, la efectividad. Se refiere a que la información relevante sea pertinente para el proceso del negocio, así como a que su entrega sea oportuna, correcta, consistente y de manera utilizable. La eficiencia. Se refiere a la provisión de información a través de la utilización óptima de los recursos. Confidencialidad. Se refiere a la protección de información sensible contra la divulgación no autorizada. Integridad. Se refiere a la precisión y suficiencia de la información, así como su validez de acuerdo con los valores y expectativas del negocio. Disponibilidad. Se refiere a la disponibilidad de la información cuando esta es requerida por el proceso del negocio ahora y en el futuro. También se refiere a la salvaguarda de los recursos necesarios y capacidades asociadas. Cumplimiento. Se refiere al cumplimiento de aquellas leyes, regulaciones y acuerdos contractuales a los que el proceso de negocios está sujeto, por ejemplo, criterios de negocio impuestos externamente. Confiabilidad de la información.
Se refiere a la provisión de la información apropiada para la administración con el fin de operar la identidad y para ejercer sus responsabilidades de reporte financiero y de cumplimiento. Datos. Los elementos de datos en su más amplio sentido. Estructurados y no estructurados, gráficos, sonidos, etc. Aplicaciones. Se entiende como sistema de aplicación la suma de procedimientos manuales y programados. Tecnología. La tecnología cubre hardware, software, sistemas operativos, sistemas de administración de base de datos, redes, multimedia, etc. Instalaciones. Recursos para alojar y dar soporte a los sistemas de información. Personal. Habilidad del personal, conocimiento, conciencia y productividad para planear, organizar, adquirir, entregar, soportar y monitorear servicios y sistemas de información. Vamos a un siguiente paso, que es elaborar el plan de auditoría. Entonces, elaborar el plan de auditoría está compuesto por los siguientes elementos: objetivo de la auditoría, documentos y criterios de referencia, alcance, lugar donde se realiza la auditoría, fecha, hora y duración de las actividades, responsabilidad y funciones de los miembros del equipo auditor, recursos que se emplean, identificación del representante auditado, cualquier tipo de preparativo adicional necesario, otros documentos de trabajo para la auditoría, listas de verificación, planes de muestreo y formulario de recogida de información. Elaborar un programa de auditoría. Entonces, el programa de auditoría es una herramienta que ha perdido o no ha tenido importancia en las organizaciones que tienen un sistema de gestión implementado. Algunas de las causas llevan a esto y la podemos nombrar. No se entiende el objetivo del programa de auditoría, se confunde con el plan de auditoría y no se realiza. Programas de auditoría y plan de auditoría son dos herramientas diferentes, independientes y complementarias. Una no reemplaza a la otra. Se hace igual el plan de auditoría con alguna pequeña variación, se diseña erróneamente. No es usado por el equipo auditor para la planificación de la auditoría interna. No se realiza o aprueba en conjunto con el cliente de la auditoría. No está alineado a los principios de calidad. En lo anterior, el cliente de la auditoría no le da importancia a lo que se requiere. Entonces, vamos para una quinta fase o parte, que es identificar y seleccionar los métodos, herramientas, instrumentos y procedimientos necesarios para la auditoría. Entonces, primeramente tenemos la técnica de trabajo. Es el análisis de la información recabada de lo auditado, análisis de la información propia, cruzamiento de la información anterior, entrevista, simulación, muestreo. Las herramientas: cuestionario general inicial, cuestionario checklist, estándares, monitores, simuladores, paquetes de auditoría y matrices de riesgo. Cuestionario: la auditoría informática se materializan recabando información y documentación de todo tipo. Entrevistas. La entrevista es una de las actividades personales más importantes del auditor. En ellas recoge más información y mejor matizada que la proporciona por medios propios puramente técnicos o por las respuestas escritas a cuestionarios. El checklist, constituida por preguntas con respuestas únicas y excluyentes, sí o no, aritméticamente equivalen a 1 o 0 respectivamente. Vamos a la fase de diseñar los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son los documentos que el auditor registra, los datos e informaciones obtenidas a lo largo de su examen y los resultados obtenidos de las pruebas realizadas, las que servirán para poder elaborar su informe o dictamen final que deberá presentar a la empresa o entidad. Elementos. Los papeles de trabajo deben ser claros y concisos respecto a la cuenta u operación a la que se refieran. Del trabajo de desarrollo y de las conclusiones obtenidas, esto se logra establecer un mínimo de elementos que es conveniente tener en cuenta al elaborarlos. Algunos de estos elementos que se deben contener en toda la cédula o papel de trabajo de auditoría son: nombre de la empresa a la que se audita, fecha del cierre del ejercicio examinado, título o descripción breve de su contenido, fecha que se preparó, nombre de quien lo preparó, fuentes de donde se obtuvieron los datos, descripción concisa del trabajo efectuado y conclusión. Elaborar el plan de análisis y ejecución. Como última parte, el plan de pruebas debe prepararse y ejecutarse con anticipación para poder hacer las solicitudes de permiso del área informática o al administrador del sistema que será evaluado. Las pruebas deben llevarse a cabo en el tiempo que demore la auditoría y habrá algunas pruebas que requieran más tiempo. Por lo tanto, esas pruebas quedarán dentro de las recomendaciones para que sean ejecutadas posterior a la auditoría.
Cada uno de los auditores debe planear las pruebas para cada uno de los procesos de acuerdo a los aspectos que se requiere evaluar. Por lo tanto, es responsabilidad del auditor determinar las pruebas que sirvan para soportar el dictamen de la auditoría de cada uno de los procesos. En esta última parte cumplimos la fase de planeamiento de la auditoría. Entonces vamos a una tercera fase que sería la fase ejecutoria o de ejecución de la auditoría. Entonces, en esta fase de la auditoría está compuesta por la realización de pruebas, la evaluación de controles y la recolección de evidencias suficientes y confiables para determinar si los asuntos identificados durante la fase de planeación como de importancia potencial realmente revisten suficiente importancia para efecto de elaboración de informes o no. Entonces, esto también tiene 7 partes. Vamos con la primera. Realizar las acciones programadas. Entonces, tendremos que preparar un plan detallado de auditoría, selección o preparación de programas, realizar pruebas y evaluaciones de controles, consideraciones de las causas y efectos, preparación de informes por puntos, actualización y revisión de los archivos de auditoría. Vamos a la segunda parte, que sería aplicar los instrumentos diseñados por la auditoría, que serían la evaluación, inspección, confirmación, comparación, revisión documental, matriz de evaluación y matriz FODA. La tercera parte, que es aplicar las pruebas diseñadas. Entonces, el auditor debe diseñar la forma en que se va a llevar a cabo la prueba mediante el establecimiento oportuno del objetivo que busca el examen, establecimiento de los sistemas de información críticos de la organización y el conocimiento de la disponibilidad que se tiene para acceder a los datos de información. A partir de esto deberá seleccionar los métodos y pruebas a realizarse durante la ejecución del examen, definir los reportes que se deberán generar como evidencia e informes de auditoría y otros procedimientos adicionales necesarios para la ejecución exitosa del examen. Entonces deberá además tomar medidas para asegurar la confidencialidad de los datos y sistemas a los cuales accede durante su revisión. El nivel de seguridad debe ser aceptable para ejecutar a la auditoría como una seguridad razonable sobre la efectividad, confiabilidad y confidencialidad de los resultados que se vayan a obtener durante el proceso. Entonces vamos a la tercera parte, que es aplicar los procesos de análisis y evaluación de riesgo aplicando una metodología. La evaluación del riesgo de la auditoría es el requisito básico para verificar qué y cuándo deben medirse los procesos y productos de calidad para obtener los máximos beneficios para la organización. No obstante, con frecuencia, saber la respuesta a ese qué y cuándo puede ser un gran desafío. Entonces, a menudo cuando analizamos los riesgos podemos pasar por alto múltiples factores que afectan la actividad del negocio. Por ello, es necesario que nuestro proceso esté adaptado a los factores que afectan la probabilidad de ocurrencia y consecuencia de un incidente o evento. Podemos establecer una metodología para la evaluación del riesgo de auditoría que se adecue a nuestra organización. Se puede dividir en 6 fases y utilizar un enfoque escalonado. Este proceso puede aplicarse sistemáticamente y realizar cambios más adelante. Entonces, primeramente, la fase de producción de una lista de auditoría adecuada. La segunda es identificación de los factores de evaluación. La tercera sería criterios de clasificación para cada factor. La cuarta, establecimiento del criterio de calificación de factor de evaluación. Quinta parte, la aplicación de las calificaciones. Y la sexta, ponderar la importancia de cada factor. ¿Ok? Entonces, vamos a la parte de elaborar la matriz de riesgo. Para la elaboración de la matriz de riesgo, identificación de riesgo, que es el primer paso consciente en la identificación de las actividades principales de una organización y de los riesgos inherentes a esta. La segunda, que es evaluar la probabilidad de que se acabe confirmando el riesgo. El siguiente paso consistiría en determinar la probabilidad de que efectivamente el riesgo ocurra, así como un cálculo de los efectos potenciales del mismo. La tercera parte, representación de la matriz de riesgo. La verdadera utilidad de la matriz de riesgo radica en que ofrezca la posibilidad de tener una idea general de los riesgos de una empresa y la posibilidad de que ocurran solo con verla por primera vez. Vamos a la parte de identificar los controles definidos para cada dominio y proceso. Entonces, tenemos la planeación y organización, que lo tiene las siglas PO. Entonces quería PO1, definir un plan estratégico de la tecnología de información, y seguimos hasta el número 11, que sería definir la arquitectura de la información, determinar la dirección de tecnología
definir la organización y relación de la tecnología de información, manejar las inversiones en tecnología de información, comunicar a las directrices y aspirantes gerenciales, administrar recursos humanos, asegurar el cumplir requerimientos externos, evaluar riesgo, administrar los proyectos y administración de calidad. Entonces la adquisición e implementación, que tiene las siglas AI, y tienen 6: identificar soluciones, adquirir y mantener software de aplicación, adquirir y mantener la arquitectura de la tecnología de información, desarrollar y mantener procedimientos relacionados con la tecnología de información, instalar y acreditar sistemas, administrar cambios. Servicios y soporte, DS. Definir los niveles de servicio, administrar servicios de terceros, administrar desempeño y calidad, asegurar servicio continuo, garantizar la seguridad del sistema, identificar y asignar costos, capacitar a los usuarios, asistir a los clientes de la tecnología de información, administrar la configuración, administrar problemas e incidentes, administrar datos, administrar instalaciones, administrar operaciones. El monitoreo, como sigla tiene M, monitorear los procesos, evaluar lo adecuado del control interno, obtener aseguramiento independiente, proveer auditoría independiente. Por último, vamos a elaborar los formatos de hallazgo. Aquí tenemos más o menos una imagen de cómo haríamos un formato donde colocaríamos los hallazgos que hayamos hecho mediante el levantamiento de información cuando se está ejecutando la auditoría. Tengo un ejemplo más o menos de cómo sería elaborar el formato del hallazgo. ¿Okay? Entonces vamos a la última fase de la auditoría, que sería la fase de resultados de la auditoría. Entonces en la fase de resultados de la auditoría tenemos 7 partes también. Es el producto final de la ejecución de una auditoría, el cual contiene un dictamen en el que se emite una opinión sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros, sobre lo adecuado del control interno, la calidad de la gestión de una entidad, de un programa, proyecto, actividad, etc. Contiene además los hallazgos de tipo monetario, cumplimientos legales y de eficiencia de control interno y sus correspondientes recomendaciones. Entonces tenemos una primera parte que definir el tratamiento de los riesgos. Entonces el tratamiento de los riesgos comprende un control. Estos valores del riesgo se conocen a niveles aceptables por la organización. Por un lado, la eliminación completa del riesgo solo es posible con la eliminación de la actividad asociada a él. Por otro lado, el tratamiento de riesgo exagerado rompe con el equilibrio costo-beneficio. En el tratamiento de riesgo se pueden tomar 4 medidas diferentes: aceptación del riesgo, rechazo del riesgo, transferencia del riesgo y mitigación del riesgo. Si la empresa no toma una decisión, equivale a la aceptación del riesgo. El tratamiento dentro del proceso de riesgo trata de conducirlo a un nivel aceptable aplicando alguna de estas medidas. El siguiente paso, que sería determinar los controles y tipos de controles. Entonces, en un conjunto de disposiciones metódicas cuyo fin es vigilar las funciones y actitudes de la empresa, y para ello permite verificar si todo se realiza conforme a los programas adoptados, órdenes impartidas y principios admitidos. La clasificación general de los controles son: controles preventivos, son aquellos que reducen la frecuencia con que ocurren los casos del riesgo, permitiendo cierto margen de violaciones. Controles detectivos son aquellos que evitan que ocurran las causas del riesgo, sino que lo detectan luego de ocurridos. Son los más importantes para el auditor. En cierta forma sirven para evaluar la eficiencia de los controles preventivos. Y controles correctivos ayudan a la investigación y corrección de las causas del riesgo. La corrección adecuada puede resultar difícil e ineficiente, siendo necesaria la implementación de controles detectivos sobre los controles correctivos, debido a que la corrección de errores es en sí una actividad altamente propensa a errores. Tenemos un siguiente paso, que es elaborar el dictamen de la auditoría para cada dominio y proceso evaluado. Para evaluar el dictamen de la auditoría, el auditor debe tener en cuenta los hallazgos encontrados en el proceso evaluado y los controles existentes. El dictamen es el concepto del auditor sobre el nivel de madurez en el que se encuentra el proceso evaluado respecto a la norma. La escala de medición se encuentra en la normativa COVID 4.1. Los valores son de tipo cuantitativo, pero se convierten en cualitativos para explicar el porqué de esa valoración. Definir los procesos, organización, relaciones del sistema de información de la empresa. Entonces se divide en 4: objetivo de la auditoría, dictamen, hallazgo que soporta el dictamen y recomendaciones. Entonces vamos a otra fase, que sería elaborar el informe preliminar y presentarlo a discusión.
Al emitir el dictamen, el cual es el resultado final de la auditoría de sistemas computacionales, se debe presentar los siguientes puntos: la información y elaborar un informe de situaciones detectadas, elaborar el dictamen final y presentar el informe de auditoría. En una segunda parte, elaborar un informe de situaciones detectadas, el análisis de los papeles de trabajo y elaboración del borrador de las llamadas situaciones detectadas, como que el auditor elabore su borrador y comente las desviaciones de los auditados, que el auditor elabore las modificaciones pertinentes, así como el informe definitivo de las situaciones encontradas. Advertir que el fin de la auditoría de sistemas computacionales no es encontrar culpables, sino ayudar a corregir las desviaciones encontradas en la operación normal de dicho sistema. Esto se logra comentando las desviaciones con los responsables de esto, con el fin que la conozcan y tomen las acciones necesarias para su corrección. Entonces, vamos a elaboración del informe final de auditoría. Este documento final de carácter formal es el que se presenta por escrito todos los aspectos importantes que fueron catalogados como deficiencias de las operaciones auditadas, así como el cumplimiento de las funciones y de los resultados obtenidos con las actividades evaluadas durante la auditoría. El auditor plasma su dictamen y opinión personal en este documento y lo sustenta con documentos de apoyo y los papeles de trabajo en los que va haciendo las anotaciones de las técnicas, métodos y procedimientos que utilizó durante el desarrollo del trabajo. En el informe de auditoría, el cual es un documento en el que se hace la presentación formal de los resultados obtenidos durante la auditoría, debe contener como mínimo lo siguiente: oficio de presentación, introducción, dictamen de la auditoría, situaciones relevantes, situaciones detectadas, anexo, confirmaciones en papeles de trabajo. Vamos a la parte de integrar el legajo de papeles de trabajo de auditoría. Legajo es como el cúmulo, como la recopilación de todos los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos que contienen la información obtenida por el auditor en su revisión, así como los resultados del procedimiento y pruebas de auditorías aplicadas. Con ellos se sustentan las observaciones, recomendaciones, opiniones y conclusiones contenidas en el informe correspondiente. Los objetivos. Los papeles de trabajo cumplen principalmente los siguientes objetivos: registrar de manera ordenada, sistemática y detallada los procedimientos y actividades realizadas por el auditor. Documentar el trabajo efectuado para futuras consultas y referencias. Proporcionar la base para la rendición de informes. Facilitar la planeación, ejecución, supervisión y revisión del trabajo de auditoría. Minimizar esfuerzos en auditorías posteriores. Dejar constancia de que se cumplen los objetivos de la auditoría y de que el trabajo se efectúe de conformidad con las normas de auditoría del órgano de control y además normativas aplicables. Estudiar modificaciones a los procedimientos y al programa de auditoría para próximas revisiones. Entonces, una última parte, que sería la presentación del informe final de auditoría. Entonces, tengo una imagen del procedimiento para elaborar el informe de auditoría, que sería una primera parte, aplicar los instrumentos de recopilación; en una segunda parte, registrar el formato de situaciones encontradas, las desviaciones halladas durante la revisión; una tercera parte, que es comentar las situaciones encontradas, los auditados, encontrar en conjuntamente con los auditados las causas de las desviaciones y sus posibles soluciones; otra parte, que es analizar, depurar y corregir las desviaciones encontradas, jerarquizar las desviaciones encontradas y concentrar lo más importante en el formato de situaciones relevantes; comentar las situaciones relevantes con los directivos del área de sistemas y confirmar las causas y soluciones; concentrar, depurar y elaborar el informe final de auditoría y el dictamen del auditor; presentar el informe y dictamen final de los directivos a los directivos de la empresa. Entonces, ya con esto completaríamos la fase de resultados de la auditoría. Y con esto, por lo menos, en mi opinión, serían las 4 fases que un auditor de sistemas tiene que tener cuando va a ejecutar una auditoría en una empresa, en una compañía. Con esto yo pues hago mi exposición con la aplicación que se pidió, para que es lo que yo realmente pues logré en entendimiento y lo que sería con la materia. Para en un futuro uno puede ser un auditor, uno no sabe. Entonces estos son lo que yo por lo menos considero que son las partes o las fases que tiene que ejecutar un auditor a la hora de llevar su trabajo.
Esto es todo, profesor, por la tarde de hoy. Espero que esté muy bien. Gracias por su atención.